Buenos días, amados hermanos y amigos. Para mí una gran bendición, una alegría, el gozo de poderme conectar con ustedes nuevamente en esta mañana de domingo. Pues en el nombre del Señor Jesucristo, les deseo a cada uno de ustedes muchas bendiciones y sobre todo la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Saludos de parte de mi esposa Iliana, de nuestros hijos. El domingo pasado tuvimos nuestro primer servicio desde el cierre temporal por causa del virus y fue un servicio glorioso. Inclusive una vida se convirtió al Señor Jesucristo y bueno, fue de gran alegría, de gran bendición para todos los hermanos reunirnos nuevamente después de casi un mes de no vernos en la iglesia. Y en esa ocasión comenzamos una serie de mensajes sobre el Salmo 91. Tuvimos el primer mensaje del Salmo 91 en los versos 1 y 2. El Salmo 91, pues, una de las sugerencias para estudiarlo es en unas subdivisiones. La primera división corresponde obviamente al verso 1 y 2, que es el estado de los santos. La segunda división la vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. La seguridad de los santos, que va del verso 3 al 8. Luego del verso 9 y 10, la morada de los santos. La cuarta división es los guardianes de los santos, del verso 11 al 13. Y la última, de los versos 14 al 16, el amigo de los santos, obviamente el Señor. Bueno, pues hoy volvemos al Salmo 91. Por razones técnicas no se logró grabar todo el mensaje y obviamente pues no podíamos poner algo a medias y no puedo hoy comentar sobre todo lo que cubrimos en el primer mensaje, pero sí quiero compartir algunas particularidades del Salmo 91 que estuvimos compartiendo el domingo pasado. Vamos a orar primero antes de ir obviamente a la palabra y ya de lleno al Salmo. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos en esta hora y te damos gracias por la bendición de podernos conectar a través de estos medios. Yo te pido que seas iluminando el entendimiento de cada uno de nosotros, especialmente que me tomes en tus manos, Señor Espíritu Santo, y me uses para la exaltación y la glorificación del nombre de Jesucristo y para la buena edificación de cada persona que me escucha en esta hora. Te pedimos, Señor, que en todo seas glorificado. Por Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos al Salmo 91 y aunque hoy vamos a cubrir del verso 3 al 8, voy a leer desde el verso 1 al 8 para que así cuando me haga yo referencias a los primeros dos versos, pues si usted no tiene una Biblia con usted, por lo menos sepa de qué estamos hablando. Así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Salmo 91, comenzando en el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Bueno, pues el Salmo 91 es muy interesante porque es un salmo que se nos presenta anónimo, es decir, no nos dice quién es el autor de este salmo, tampoco tiene título, ni mucho menos sabemos la época ni las circunstancias por la cual fue escrito.
Y esto obviamente añade mucha belleza espiritual al Salmo, porque inclusive se nos hace mucho más fácil apropiarnos de un Salmo que no tiene, que no conocemos quién es el autor. Nos podemos hacer el Salmo de nosotros más nuestro, mucho más fácil de esta manera. Obviamente nosotros sabemos quién es el autor intelectual del Salmo. Cuando yo hablo del autor me refiero al autor inspirado, pero nosotros sabemos que el autor intelectual del Salmo 91, como de toda la Biblia, es el Espíritu Santo, y eso nos da mucha mayor garantía de que las promesas, los preceptos, las bendiciones que se ofrecen en este Salmo para cada uno de nosotros, pues obviamente están garantizadas en la palabra de Dios, en las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Ahora, los rabinos judíos sugieren que cuando uno no conoce o cuando no se presenta el autor inspirado del Salmo, se le debe atribuir al autor del Salmo anterior. Y en este caso, si fuera ese el caso, Moisés debía ser el autor de este Salmo 91 por cuanto él es el autor del Salmo 90. Pero como hay frases en este Salmo que se repiten en otras frases registradas en los Salmos 27 y 31, entonces algunos estudiosos de la Escritura piensan que pudo haber sido David. El caso es que nadie puede afirmar con toda seguridad quién fue el autor inspirado de este Salmo. Y nos basta saber, pues, que el autor intelectual, como acabo de decir, es el Espíritu Santo, y eso es suficiente para nosotros. Hay otra cosa muy interesante en este Salmo, y eso lo compartí con la iglesia el domingo pasado, pero como prometí hacer un breve recuento hoy por aquellos que quizás, o los miembros de la iglesia que no estuvieron el domingo, o las personas que se conectan con nosotros a través de estos medios, hay algo muy interesante en este Salmo, y es que el salmista se cuida de abrir el Salmo en los dos primeros versos usando o refiriéndose, mejor dicho, a títulos de la deidad que añaden más fuerza todavía, aún más fuerza de confianza, diría yo, a las promesas de este Salmo. El primer título, el primer nombre de Dios que vemos en el primer verso es el Elión, que es el Dios Altísimo. En la segunda mitad del verso primero, habla del Shaddai, morará bajo la sombra del omnipotente, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Elión, el Dios que está sobre todas las cosas, soberano sobre todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Shaddai. Y en el segundo verso dice Jehová, que es Yahweh para los hebreos, y en la segunda mitad del verso 2 habla del Elohim o Elohim, que es el primer nombre de la deidad revelado en las Escrituras en el primer verso de Génesis, y tiene que ver con el Dios creador de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, es decir, el creador y el sostenedor del universo. De manera que el salmista se asegura nada menos que por 4 títulos de la deidad. Él como que fundamenta todo lo que está prometiendo en este salmo para que a usted y a mí no nos quepa duda alguna de que estas promesas están garantizadas por aquel soberano Dios que todo lo puede y que nos ama. Antes de ir al verso 3, quiero compartir brevemente unos testimonios muy interesantes que hay sobre el Salmo 91, es decir, de personas que por medio de la fe en Dios y de esa intimidad personal con Dios se apropiaron de las promesas de este Salmo y vieron maravillosos resultados. Note de nuevo que el Salmo comienza aquí con unos principios sobre es decir, la
condicionalidad de estas promesas. Son promesas condicionadas. Y es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto alude claramente a que estas promesas, las promesas del Salmo 91, no son para todo el mundo. Aunque a usted no le guste escuchar esto, estas promesas son para las personas, para los cristianos que han determinado vivir, cultivar una vida de intimidad, de relación íntima y personal con Dios. No es el individuo que busca a Dios ocasionalmente o cuando tiene problemas. No es el individuo que asiste a los servicios de la iglesia 2, 3 veces al año o una vez al mes o cuando le parece. Es la persona que busca el rostro de Dios, y no necesariamente en los servicios de la iglesia, sino que tiene o que vive una vida de intimidad con Dios, que busca a Dios diariamente, que Dios es lo más importante para su vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es importante que usted tenga eso claro en su mente y en su corazón. Este salmo no es la despensa de Walmart que usted va y agarra lo que le parece cuando usted quiere. No, estas promesas del Salmo 91 son para personas que han determinado, que han decidido hacer de Dios lo más importante de su vida. Dios es la prioridad de la vida de la persona para quien estas promesas están escritas aquí. Es decir, es un individuo, sea mujer o hombre, que vive en o practica una intimidad personal con Dios. Dejemos eso bien claro. Por eso digo que estos testimonios son de personas que por medio de la fe en el Señor Jesucristo y de esa intimidad personal con Dios se apropiaron de las bendiciones, de las promesas de este salmo y vieron grandes resultados. Y yo sé que usted y yo también, si hacemos lo mismo, veremos las bendiciones de este salmo hechas una realidad en nuestras vidas. En primer lugar, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, en el otoño de 1854, cuando el pastor Spurgeon, uno de los grandes siervos de Dios del siglo XIX, apenas había sido ungido como pastor en Londres. Este era un joven de unos 20 años, y unos 12 meses después de haber comenzado su ministerio pastoral en Londres, se desató en Londres lo que se conoció como la cólera asiática, otra peste más que vino lamentablemente de esa parte del mundo, para no estar usando pues expresiones raciales ni cosas por el estilo, porque no somos llamados a eso. Pero en fin, se desató la peste asiática en Londres y Spurgeon pasaba, según la historia, día y noche corriendo en los barrios más afectados por la plaga, asistiendo a enfermos y asistiendo familiares de personas que habían fallecido, de muertos, que morían por cientos y miles las personas. Por lo dilatado de la plaga, este joven pastor comenzó a sentirse vencido por la tristeza y también por el agotamiento físico. Y él mismo en su diario comenta que llegó a creer que él estaba contagiado también. Era tanto el agotamiento, era tanto quizás el estrés y la tristeza de ver tanta muerte, tanta destrucción, tantos hogares destruidos por esta plaga, que comenzó a sentirse vencido por la misma. Y una tarde, después de asistir a enfermos en cierto lugar, de regreso a su casa, llamó la atención de Spurgeon una hoja de papel arrugada que estaba clavada a la puerta de una zapatería o de un lugar donde reparaban zapatos. Él se acercó a la puerta, leyó la nota y en esa nota vio escrito exclusivamente esos 2 versos del Salmo 91 que dicen: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
Cuenta Spurgeon en su propio diario o autobiografía que él se apropió de esa promesa como un mensaje directo de Dios para su vida y continuó su ministerio con renovado entusiasmo. Y a pesar de continuar asistiendo a enfermos, hogares, barrios enteros afectados por aquella plaga, día y noche, incansablemente, este hombre nunca fue contagiado. Es algo que él pudo comprobar, la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, y es algo que usted y yo también podemos disfrutar. Si hacemos de Dios nuestra habitación, si nosotros aprendemos a vivir en el lugar secreto de Dios. Cuenta también la historia que durante la Primera Guerra Mundial, una guerra horrorosa, posiblemente peor que la Segunda, la Brigada 91 del Ejército Británico recitaba el Salmo 91 diariamente, y el coronel Whittles ordenó que sus oficiales y soldados, no solamente, su frase era, no solamente reciten el Salmo, vivan. Ahí está la clave. Vivir el Salmo diariamente. Y está registrado en la historia secular que este hombre no perdió un solo soldado en 4 años de la guerra. Y hay muchísimos testimonios más sobre el Salmo 91 que obviamente no tengo tiempo de compartir con ustedes hoy, pero es algo maravilloso como vemos que las promesas de Dios, estas promesas en la palabra de Dios son reales, son verdaderas. Nosotros podemos plenamente confiar en la palabra de Dios porque es palabra de Dios y Dios no miente, Dios es real y verdadero. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, hoy voy a entrar en la segunda parte del Salmo 91. Este salmo se divide obviamente no sé si ya lo comenté con ustedes al principio, pero son 5 subdivisiones. La primera división pues es de los versos 1 y 2, que habla el estado de los santos. La segunda, la seguridad de los santos, vamos a ver hoy del verso 3 al 8. Del verso 9 al 10 es la morada de los santos. Del verso 11 al 13, los guardianes de los santos. Y del verso 14 al 16, el amigo de los santos. El amigo de los santos. Hoy entramos al verso 3 y este dice: Él te librará del cazador, del lazo del cazador, perdón, de la peste destructora. Note que en la primera parte de este verso hace una referencia clara a las trampas, a las tentaciones, a las acechanzas del diablo. Cuando se habla del lazo del cazador, pues sabemos que el cazador emplea diferentes artimañas para poder cazar la presa. Usted nunca le va a poner, por ejemplo, una piedra o un trozo de madera en una ratonera a un ratón. Al ratón usted le pone lo que más a él le llama la atención, o lo que más le provoca al ratón venir a morder la carnada, o un pedazo de queso, o un pedazo de jamón, o una tira de bacon que huela en todo el lugar, y es algo que él no puede resistir. Bueno, pues el diablo siempre lo va a tentar a usted con aquellas cosas que usted ha tenido problemas en su vida, máxime antes de convertirse a Cristo. La debilidad espiritual que usted tiene que cuidarse, esa es por donde el diablo siempre lo va a atacar. Y entonces este verso 3 hace una referencia clara a las tentaciones, a las trampas, a las artimañas, a las acechanzas del diablo contra nosotros. Pero note algo muy interesante. Note la afirmación: Él te librará. No dice tratará o hará lo posible por librarnos. Si usted es un hombre o una mujer que ha escogido vivir en el lugar secreto de Dios, téngalo por seguro que Dios siempre le librará. ¿Por qué razón? Porque Dios es lo más importante para su vida. Usted mantiene su mente
ocupada en la meditación, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, usted mantiene su corazón, sus ojos espirituales enfocados en Dios. Y por cuanto usted ha puesto su esperanza en Él, usted tendrá la seguridad, la garantía de que Dios le va a guardar del maligno. No solamente note que esta promesa te librará, sino que es una afirmación, la cual inclusive echa fuera todo temor, toda duda, todo temor. Y ese es el poder de la palabra de Dios, que nos libra de temores inclusive. Debo recordar que según las palabras de los versos 1 y 2, pues el Salmo 91 es para esa persona, como le acabo de decir, la persona que vive en el lugar secreto de Dios. Aquí está la clave, hermano. Versos 1 y 2 son las condiciones. Prepara las condiciones para que usted se apropie entonces de las bendiciones y las promesas de este salmo maravilloso. Dice de nuevo, Él te librará del lazo del cazador. Ninguna artimaña del diablo podrá hacerle daño a usted si usted permanece viviendo en el lugar secreto de Dios. Si usted mora bajo la sombra del Omnipotente, note el nombre que Él usa, la sombra del Omnipotente, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Nosotros somos espiritualmente tontos y débiles por nosotros solos. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Y es decir, somos fácilmente arrastrados por Satanás a cometer lo peor, a correr fuera de la voluntad de Dios y a hacer cosas que de otra manera jamás nos imaginaríamos que seríamos capaces de hacer. Pero si moramos bajo la sombra del Altísimo, del Todopoderoso, si vivimos en esa intimidad con Dios, Él se encarga que ninguna de las artimañas del diablo prospere contra nosotros. Recuerde lo que dice Pablo allá en Corintios, que no ignoremos pues de las artimañas, de las estratagemas del diablo. ¿Y cómo es que nosotros somos capaces de no ignorarla? Pues si nos armamos del conocimiento de la palabra de Dios y vivimos en esa comunión con el Espíritu Santo. Él es el único que nos va a ayudar a vencer las artimañas del maligno. Entonces sigue diciendo la segunda parte de ese texto, de la peste destructora. De la peste destructora. Bueno, aquel que es espíritu es poderoso para librarnos de cualquier espíritu maligno. Aquel que es misterioso nos puede librar o rescatar de todos los peligros misteriosos que pueda haber en este mundo. Y aquel que es inmortal nos puede guardar de enfermedades mortales. Es importante que usted sepa que la frase peste destructora señala mucho más allá de lo biológico, de virus, de bacterias, de enfermedades. Pues desde el principio el diablo desató o ha empleado la peste mortal del error, de la mentira. Pero si nosotros permanecemos en esa intimidad con Dios, seremos guardados del error, porque servimos al Dios de verdad. El Señor Jesucristo orando por nosotros en Juan capítulo 17, dice en Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y sabemos también que desde el principio Satanás desató la mortal pestilencia del pecado. Pero seremos guardados de los efectos del pecado si nosotros vivimos gobernados por el Espíritu Santo. Eso es algo que usted determina. Eso es algo que usted decide a nivel personal. Cada uno de nosotros decide si quiere ser gobernado por el Espíritu Santo o no. Y si usted quiere ser gobernado por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que usted será guardado del error, será guardado del pecado. Note lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1 y 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no andan según su voluntad. No tengo tiempo para comentar mucho sobre este texto, pero está claro que los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a su propia voluntad,
conforme a su propia agenda, sus propios propósitos, sino conforme al Espíritu. Es decir, una vida gobernada por el Espíritu Santo. Es la persona, sea hombre, sea mujer, que vive para agradar a Dios, que vive para hacer la voluntad de Dios. Y en el segundo verso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el pecado no se puede enseñorear de nosotros si nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo. Yo no estoy negando que el germen de pecado no esté en nosotros. El germen del pecado está latente en nosotros. Pero la única manera de que Él no gobierne en nosotros es siendo nosotros gobernados por el pecado. Así lo dice claro en Romanos 6. En Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios no ignora nada, pero Dios aquí claramente está diciendo, yo sé que el pecado está en ustedes. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, tendremos que luchar contra el pecado. Pero si somos gobernados y dirigidos por el Espíritu, tenemos la victoria por adelantado. El verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ahora aquí viene el porqué, la razón por la cual usted y yo podemos hacer esto que se nos pide. Dios nunca nos va a pedir algo para lo cual Él no nos haya capacitado de antemano. El verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir la frase estar bajo la gracia? Sencillamente que todo lo que usted necesita para vivir una vida cristiana victoriosa le ha sido dado por medio de Jesucristo. Cada vez que usted vea la frase, la gracia, es una referencia directa a Jesús, porque la gracia, la misericordia, vino por el Señor Jesucristo. Él es el que trajo la dispensación de la gracia para la iglesia. Cerró la dispensación de la ley, cumpliendo en sí mismo la ley, y abrió esta dispensación para nosotros que por medio de la gracia y la misericordia que son por Él, fuimos salvados por medio de la fe en Cristo, por el amor y la gracia de Dios. Entonces, todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa le ha sido dado por medio de la gracia. Continuamos al verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bueno, esto es una metáfora maravillosa y obviamente si no hubiese sido empleada por el autor inspirado, pensaríamos que era una herejía, una burla, una manera irrespetuosa de atreverse a comparar a Dios con un ave. Pero el propio Dios la permitió, porque obviamente Dios está usando aquí la imagen de la ternura con la cual las aves cubren a sus polluelos y los defienden de cualquier tipo de peligro y también del frío, de la intemperie, de todo. Algunos dicen que inclusive los polluelos, aún en medio de un ataque de un animal feroz, cubiertos bajo las alas en este caso del ave madre, están cerca del corazón, están en el calor que provee la cobertura de ese plumaje y escuchan el corazón del padre o la madre que los cubre y se sienten completamente seguros. Ese es el caso que experimentamos usted y yo cuando estamos en la proximidad, en esa intimidad con Dios. Sentimos la presencia de Dios, sentimos el poder y la protección divina a tal extremo que nos olvidamos, no ignoramos, pero no nos mantenemos. El efecto del estrés, el efecto del miedo no tiene esa influencia en nosotros. Por eso se habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que promete Dios no es ausencia de conflicto en nuestra vida, sino es la seguridad que aún en medio del conflicto, de la adversidad, del problema, Dios está ahí con nosotros, protegiéndonos, guiándonos y haciendo que nosotros pasemos al otro lugar victoriosos en Cristo Jesús
y más maduros y más fuertes y robustecidos todavía en la fe. Así que aquí vemos Alexander McLaren hace en uno de sus comentarios bíblicos, hace un comentario muy maravilloso sobre esta imagen de que debajo de sus alas no estaremos seguros. Y él dice que la imagen del águila cubriendo a sus polluelos es maravillosa, porque siendo el águila el ave más poderosa entre las aves, esa imagen es la imagen del poder, de la fuerza y la ternura combinada en ese animal que por lo regular es áspero, es violento, tiene unas garras feroces, un pico sumamente agudo que desgarra las entrañas de su presa. Sin embargo, cubre con poder y también con ternura a sus polluelos. Y ese es el caso de nuestro Dios para con nosotros. Escudo y adarga es su verdad, continúa diciendo el verso. Aquellos que dependemos del Señor, estaremos protegidos bajo una doble porción de fe, me atrevo yo a decir, porque en este caso adarga y escudo son la misma cosa, solo que el escudo era una pieza mucho más grande, cubría al soldado algunos escudos desde la barbilla hasta casi por encima de los tobillos, y la adarga es un escudo redondo de unos 10, 12 pulgadas de circunferencia, lo máximo. Era otro tipo de escudo más pequeño, pero era un escudo también. Y sabemos que en Efesios 6, 16, la fe es asociada con la imagen del escudo del soldado de aquella época. Como la espada, el escudo también era empleado en el combate, no solamente para cubrirse, sino también para golpear al enemigo y derribarlo. Nosotros, por medio de la fe, podemos armar, es decir, tomando autoridad en el nombre de Jesucristo, podemos derribar las artimañas del diablo. Podemos traer cautivos todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y de esa manera, en el poder de Jesucristo, podemos anular y cancelar los planes del enemigo contra nosotros. E inclusive el escudo también era una pieza que el soldado en combate podía usar para cubrir a un compañero de batalla. En medio de la batalla, un compañero herido podía cubrirlo con su escudo. Y nosotros, por medio del escudo de la fe, podemos orar, interceder los unos por los otros, cubrirnos bajo oración los unos a los otros. De manera que esta frase nos permite ver cuán poderoso es el hombre o la mujer que ha escogido morar en ese lugar secreto de Dios, en la intimidad con Dios. En el verso 5 dice, no temerás el terror nocturno. La situación del hombre es tan precaria que peligra tanto de día como de noche. Y somos tan pecadores que vivimos afectados por diferentes temores, por diferentes inseguridades. Recuerde que la primera vez que aparece la palabra miedo registrada en la Biblia es en conexión con el pecado. El pecado es lo que trae el miedo. Tememos porque somos pecadores y punto. No es que vivimos pecando, no es que somos pecadores, diríamos que deliberadamente pecados, que no somos pecadores habituales, pero el germen del pecado está en nosotros, como dije hace un rato. Y aunque buscamos la presencia de Dios, aunque anhelamos con lo más profundo del corazón agradar a Dios en todo, pues tenemos que luchar con el pecado. Y en Génesis 3:10, la primera vez que se registra una mención de miedo es en conexión al pecado. Por eso el hombre teme de día, teme de noche, teme a toda hora. Máxime el hombre que no ha puesto toda su confianza en Dios. Y vivimos en un mundo de completa inseguridad, de incertidumbre, de miedo. Sin embargo, esta promesa que dice no temerás, note que es una afirmación, no temerás, está claro, porque el hombre, hermano, déjeme decirle nuevamente, a partir de aquel instante que el hombre pecó,
El hombre pasó de libre a esclavo, de inmortal a mortal, y comenzó a vivir en un mundo que a partir de ese instante el mundo dejó de ser seguro para él. Vivimos en un mundo que es inseguro, vivimos en territorio enemigo y no somos de aquí, como está claro en la Biblia. Nosotros somos peregrinos en esta tierra y un día, por la gracia de Dios, sonará esa trompeta gloriosa y seremos arrebatados, y cuanto antes mejor. Ojalá que sea hoy mismo que suene la trompeta del arrebatamiento y nos podamos ir ya con el Señor. Entonces, resulta interesante que Dios estableciera la noche como el tiempo de restauración al descanso, tanto mental como físico. Sin embargo, el pecado tornó las horas de la noche en las horas de mayores terrores, donde se presta para los peores actos criminales y cosas semejantes. Pero la ausencia de miedo es una bendición incomprensible. Bendición incomprensible porque nosotros experimentamos miedo de cosas reales constantemente, pero por cada cosa real que experimentamos nosotros, algún temor, sufrimos de miles de temores por cosas que nunca sucederán. Gloria a Dios por esa bendición de Dios que nos guarda de cosas que ni siquiera conocemos ni conoceremos mientras estemos aquí. Pero el día que entremos en el reino de los cielos, en ese día usted y yo nos vamos a percatar de cuánto peligro, de cuántos planes de asesinatos contra nosotros nos guardó Dios, asesinatos planeados por el diablo, accidentes mortales, horrorosos, decisiones que nosotros pudiéramos ver tomados que serían vergüenza para nuestra familia, que nosotros mismos no seríamos capaces ni siquiera de imaginar que seríamos, que nos prestaríamos para hacer una cosa así. Esos son los planes del diablo, son siempre de destruirlo a usted, pero destruirlo, desacreditarlos, arrastrarlo por la cuneta, enlodarlo y hacer de usted el peor ser humano sobre la tierra. Sin embargo, Dios nos guarda de todo eso. Gloria a Dios porque nos libra de todo temor, de los horrores, como dice, de la medianoche y de los miedos que puede provocar el reino de las tinieblas. Es decir, una vez cobijados nosotros bajo la sombra del Omnipotente, podemos despreocuparnos de los terrores que asolan el planeta Tierra. Dice, ni de saeta que vuele de día. Aquí vale citar una promesa en Isaías que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Independientemente de los peligros, de las herejías disfrazadas con astucia de parte del diablo, de tentaciones, desánimos, traiciones, maldiciones que se pronuncian contra nosotros a diario por gente que aborrece el evangelio, que aborrece a Cristo, que nos aborrece a nosotros porque somos de Cristo, etcétera, etcétera. Aquellos que rehusemos usar las armas carnales y que dependamos exclusivamente del Señor, seremos salvados de todas estas artimañas del diablo, de todas esas armas forjadas que él trata de emplear contra nosotros. Y yo le animo a que usted procure morar en la sombra o bajo la sombra del Omnipotente, porque ahí ninguno de los dardos de fuego del diablo le hará daño a usted. Quizás podrán herirlo y podrán herirlo inclusive gravemente, pero esos dardos del enemigo solo servirán como recordatorios o testimonios recordatorios de la fidelidad de Dios para cumplir con sus promesas y de cuán guardado ha sido usted a través de los años de su vida. Todos esos dardos de fuego del maligno estarán o ya serán destrozados bajo la planta de sus pies por el poder de Cristo, por la gracia de Cristo atribuida a nuestro beneficio. En el verso 6 dice, ni de pestilencia que ande en oscuridad. Aunque en este siglo, pues ya hemos comprobado, llevamos 3-4 meses con esta pestilencia,
que se visten de misterio y andan matando con armas invisibles en el mundo entero. Solo 3 meses esta pestilencia se regó en el mundo entero y sale de un solo lugar y han cogido el mundo entero. Sin embargo, aquellos que moremos bajo la sombra del Omnipotente seremos guardados de todas ellas. Continúa el verso diciendo, tampoco de la mortandad que en medio del día destruya. La seguridad y la paz de los hijos y las hijas de Dios no es temporal. No se levanta con el sol ni se acuesta con el sol. La promesa de Dios es 24/7. Cada instante, cada latido de su corazón, ahí está el Señor protegiéndole, guardándole. La pestilencia no tiene poder sobre los redimidos del Señor. Piense por un momento, la pestilencia acecha en la oscuridad, pero nosotros caminamos en luz. Dice que la mortandad mata a mediodía con el sol resplandeciente, pero nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente. Note también la frase, no temerás. Son palabras textuales del Señor, a quien aquí promete protección a todo hombre, a toda mujer que decida morar bajo la sombra de su presencia. Recuerde, aquí la sombra del Omnipotente es una referencia clara y directa a vivir una vida de intimidad con Dios, una vida de intimidad con Dios. Tal es la garantía o la magnitud y la garantía de esta promesa que el propio Dios lo afirma, hermano, el propio Dios lo afirma. Y el amor y la presencia del Señor echa fuera todo temor. El verso 7, y voy terminando, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El propósito de estas palabras es para que usted y yo entendamos cuán personal y cuán enfocado es Dios en el cuidado personal de cada uno de nosotros. Recuerde, este Salmo 91 predomina en el pronombre personal del singular, es decir, en el singular, a nivel personal, porque Dios es un Dios personal que cuida de usted y cuida de mí a nivel personal, como si usted fuese la única persona en el mundo entero, como si yo fuese la única persona en el mundo entero. Así Dios trata con nosotros y tiene la capacidad de tratar con todos los millones de personas, inclusive billones. La multitud que presenta Apocalipsis dice que nadie la podía contar. Dios es el Dios que puede atender a billones de personas y a la misma vez a la persona como si fuera la única en el mundo entero. Entonces, Dios demuestra aquí cuán enfocado Él está al extremo personal, que lo puede guardar a usted entre miles de individuos que quizás no han puesto su esperanza en Él. No importa los niveles a los que llegue la mortandad. Según esta promesa, la guadaña de la muerte podrá pasarle rozando a usted, tan cerca como rozando, pero no tan cerca como para herirle, como para hacerle daño, para tocarle. ¿Cuán cierto es esto de la plaga de la falsa doctrina? Porque no nos refiramos solamente a las plagas biológicas, sino a las plagas espirituales que el diablo ha desatado en el mundo entero. ¿Cuán cierto es esto de las plagas de las falsas doctrinas, de las herejías, de las apostasías? Miles y miles andan infestados de esta plaga mortal, pero el hombre y la mujer que ha decidido morar en la intimidad con Dios discierne lo falso a la distancia y no será contaminado del error. Esto es también cierto en lo físico, obviamente, en lo biológico. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios continuará haciendo diferencia entre los que son de Egipto y los que son de Él. Último verso, y con esto voy cerrando, que ya se me pasa el tiempo. Verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Con nuestros ojos veremos ambas, la recompensa de los impíos, pero también la recompensa de los piadosos, de los temerosos de Dios, de los que buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Dios es fiel a su palabra. Y por esa gran promesa en Hebreos 6:16, en Hebreos 6:16 al 18,
el escritor inspirado nos dice que por el consejo de Dios y por el juramento de Dios, nosotros los que hemos echado manos de estas promesas, de esas cosas inmutables, tenemos gran consuelo, gran consolación. Dios fue fiel a todos los que en Él pusieron toda su confianza en el pasado, y Dios continúa siendo fiel a los que pongamos nuestra confianza en Él hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca olvide eso. Si mucho hizo Dios en el pasado por aquellos hombres y aquellas mujeres que pusieron toda su confianza en Él, mucho continuará haciendo Dios por nosotros los hombres y las mujeres que pongamos toda nuestra confianza en Él hoy. Lo más importante, y que lo dejo con esto hoy, lo más importante, amado hermano y hermana y amigo que me escucha, esfuércese para que nuestra fe, para que su fe y mi fe corresponda a la fidelidad y al amor y a la ternura de Dios con la cual Él guarda de nosotros. Que Dios vea que nosotros somos un pueblo que confía completamente en Él y que vivimos su palabra y que le buscamos en espíritu y en verdad. Eso es todo lo que Dios anhela de nosotros, una fidelidad incondicional para con Él. Y Él siempre es fiel. Si usted todavía no conoce a Cristo, yo le invito en este minuto que me queda que por favor considere que la única garantía de seguridad y de miedo, de protección del miedo y de la inseguridad que se vive en este mundo, la única garantía inclusive de vida eterna, que es lo más importante, es una fe completa en el Hijo de Dios, quien dio su vida por usted, derramó toda su sangre preciosa para limpiarle a usted de pecado. Invita a Jesucristo a su corazón. Dígale: Señor Jesús, sé Jesucristo para mí hoy. Yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal y me rindo a tus pies. Yo renuncio a mis planes, a mis propósitos personales y quiero que seas tú quien gobierne en mi vida. Hágalo y usted nunca se arrepentirá de eso. Y a usted, hermano y hermana que me escucha, ponga toda su fe en el Señor. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a vivir una vida de intimidad con Dios. Cultive esa intimidad con Dios. Pase tiempo en la presencia de Dios. More bajo la sombra del Omnipotente y usted podrá disfrutar de todas las bendiciones y las garantías que se ofrecen en este salmo para aquellos que han puesto a Dios por su habitación, a Dios lo más importante en su vida. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y hasta la próxima semana. Con mucho gusto nos volveremos a conectar por estos medios y estaremos teniendo el servicio al aire libre allá en la iglesia el domingo que viene también. Ojalá que podamos grabar el mensaje. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y su gentileza.